Disculpe, cosas, pequeños detalles que a veces se nos quedan. Bueno, les saludaba en esta mañana con bendición del cielo. Eso es lo que todos los días debemos buscar, a cada momento busque la bendición, búsquela. El Señor quiere bendecirnos. Eso en el Señor es, por decirlo de alguna forma, irreverente. Es una fijación de Dios para nosotros. Bendecirnos, bendecirnos, bendecir. Él quiere bendecirnos. Pero a veces no nos dejamos bendecir del Señor. Bueno, estamos hoy hablando de la palabra del Señor, aprendiendo a recibir bendición de parte de Él. Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de nuestro amado Señor, Dios, nuestro Padre, nuestro Rey. Él lo es todo para nosotros. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre, Dios de la gloria, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En esta mañana, Padre Santo, Dios amado, Yahweh, nuestro Dios, bendito sea su nombre, venimos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, como todos los días. Sencillamente porque necesitamos nuestra vida, nuestro ser necesita todos los días estar en tu presencia, oyendo tu palabra, aprendiendo, cada día fortaleciéndonos aún más, cada día. Tu palabra para nosotros es fortaleza. Tu palabra para nosotros es guianza de vida. Tu palabra para nosotros es la única verdad que nosotros necesitamos. Hoy te damos gracias. Nos prestas la vida un día más. Gracias, Señor. Un día nuevo que vamos a estrenar y empezamos bien, pensando en ti, meditando en ti, oh Dios de la gloria, y aprendiendo cada día más de tu palabra, porque ella es la única que nos guía, que nos lleva, que nos bendice, que nos muestra el verdadero y único camino por el cual debemos caminar. Yo te pido, Padre, que a partir de este momento nos cubras con tu bendición. Cúbrenos, ábrenos la mente, Dios, para que podamos entender lo que tú quieres que nosotros, cada uno, hagamos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bueno, Dios de la gloria. Bendícenos, quedamos delante de tu preciosa presencia. Te pedimos también, Señor, que bendigas a Colombia. Bendice a nuestro país, Señor. Cubre a Colombia con el poder de tu Espíritu Santo. No permitas que el malo, el perverso, el brujo, el hechicero, el santero, aquel que quiere con el mundo de las tinieblas apropiarse de nuestro país para implantar un régimen. No lo permitas, Dios, no lo permitas, Señor. Ten misericordia de Colombia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. No permitas que el mundo de las tinieblas sea el que gobierne. No lo permitas. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos que nos hables. Instrúyenos cada día más, porque caminar, Señor, por la vida no es fácil. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de la instrucción tuya, de tu enseñanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, veníamos hablando de un tema muy importante que es buscando y encontrando la bendición, porque la bendición la tenemos que buscar, claro que sí, y tenemos que aprender a encontrarla, porque a veces cuando no sabemos, llamamos bendición cosas que no son bendición, pero el Señor, Él nos enseña. Hablábamos y nos soportábamos en un versículo que hay en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Le voy a leer la versión Reina Valera. Dice, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero no se preocupen, confíen, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. El Señor es claro con nosotros.
El Señor nos advierte, no es de que alguien diga, no es que, bueno, yo lo digo por una experiencia propia. El Señor sabe cómo trata con cada uno. Y yo pienso que cuando yo conocí del Señor, ya lo he contado varias veces, pero vuelvo y lo repito porque es una enseñanza de vida. Era un empresario. Hace 35, 36 años, era un empresario, tenía una empresa de bienes raíces y nos iba bien, vivíamos en un lugar bonito en la ciudad de Cúcuta, teníamos un carrito último modelo, bueno, teníamos cosas buenas y conocimos del Señor. Y como a los 3 meses, no se demoró más, como a los 3 meses, mis amados, imagínense ustedes, nos quedamos sin nada. No perdimos el carrito, la oficina nos tocó cerrarla, en fin. Entonces yo peleaba, imagínense, le reclamaba al Señor y le decía, Señor, ¿cómo es posible que antes de conocerte, pues bueno, nos iba bien, vivíamos bien, teníamos lo suficiente y ahora que te conozco, estoy en esta situación, estoy alcanzado? Ir a buscar créditos, préstamos, no para impulsar la empresa, para sobrevivir. Y eso no es bueno. Pero entonces, poco a poco en el Señor, empecé a entender que esa es la prueba. El Señor nos disciplina, nos disipula. Y yo recuerdo bueno, yo conocí al Señor en un grupo bíblico de una congregación X y con el tiempo empezamos a ir a Los Pinos, a nuestra iglesia madre, centro cristiano Los Pinos en Cúcuta. Y nos gustó mucho. El pastor, un hombre de Dios, un día me lo encontré por la calle y me invitó a la iglesia, tenían un culto de profesionales. Y me encontré en la calle con él en el parque central de la ciudad de Cúcuta. Y me saludó muy respetuosamente y me invitó, dijo, lo espero esta noche. Y esa noche yo fui al culto de profesionales. Yo recuerdo, esos son eventos inolvidables. Pero bueno, lo que yo quería que notáramos era de que yo era un buen empresario, vivíamos bien, tranquilos, cómodamente. A los 3 meses de conocer al Señor nos quedamos sin nada. Bueno, llegué allí a la iglesia de Cúcuta también, Los Pinos, Centro Cristiano Cúcuta, y empecé a ir a las reuniones de profesionales, preciosas reuniones. Y el pastor tenía una palabra, la tiene todavía, es un hombre de Dios. Y empecé a aprender realmente la palabra aplicada a la vida. Y en algún momento, pues yo tenía algunos conocimientos de psicología, habíamos empezado a transitar con mi esposa. Eso es llamémoslo, un talento, un don que Dios nos dio a mi esposa y a mí. Bueno, y un día cualquiera el pastor nos llama y nos dice, hermano Lagos, hermana Ligia, me gustaría que ustedes me ayudaran a formar el departamento de consejería. Yo los encargo a ustedes, tienen toda la libertad para hacer lo que ustedes crean conveniente hacer. Nosotros nos asombramos, pero ¿cómo así? Pastor, acabamos de llegar. Sí, hubo entre algunos pastores, hubo cierto celo, pero en fin, bueno, pastor, si el Señor le puso a usted el corazón, vamos para esa. Y de cierta manera la iglesia nos contrató, nos pagaban un sueldo mínimo, pero mis amados, pudimos sobrevivir. Y aquí estamos. Y el Señor cada día nos está bendiciendo. ¿Ah? La bendición era esa. Esa era la bendición del Señor. Entonces, a partir de ese momento empezamos a trabajar en lo que el Señor tenía para nosotros. No era una empresa del mundo,
No, el Señor quería tenerme en su empresa, que yo fuera un empleado del Señor, en la empresa del Señor. Y allí empezamos con mi esposa a aprender la palabra aplicada a la consejería. Bueno, entonces, el Señor para nosotros sin lugar a dudas ha sido nuestra fortaleza. Y ahí empezamos a trabajar, el Señor empezó a levantarnos económicamente. No me pregunten cómo, pero llegó un momento en que ya no teníamos problemas de ese tipo, problemas económicos, pues no teníamos las cosas que teníamos antes. Pero bueno, vivíamos tranquilamente y el Señor nos iba bendiciendo cada día. Y formamos un departamento muy bonito, habían 10, 12 parejas, más o sí, como 10, 12 parejas trabajando allí en consejería. Eso fue algo muy bonito, algo muy hermoso. Pero bueno, teníamos la bendición de Dios. Ese es el éxito en nuestra vida, la bendición de Dios. Con la bendición de Dios nosotros podemos caminar con paso firme, porque sabemos que lo que estamos haciendo no es para enriquecernos. Bueno, el Señor trata con cada persona. Cada uno tiene un espacio, un trabajo, ¿ah? Un camino que el Señor ha trazado. El Señor nos trazó a nosotros el camino ese, el camino del atendimiento, de la consejería. Y bueno, y estudiamos teología en la iglesia, en el Instituto Bíblico, estudiamos con el AFLED, nos dio muchas herramientas para la consejería, en fin, pero fue algo muy bonito. Y allí empezamos nosotros a entendernos primero y en segundo lugar a entender a los demás. Y cuando uno empieza a tomar la palabra para verla cómo aplica en la vida de cada uno, empieza uno a entender los pilares fundamentales de la bendición de Dios para nosotros. Empezamos a entenderlo. Eso desde que, y créanme, yo peleaba con el Señor. Imagínense, peleando yo con el Señor. Le decía, bueno, Señor, un momentico, cuando yo no te conocía, nos iba bien, vivíamos muy bien, no nos faltaba nada. Y ahora que te conozco no tengo nada, quedé sin nada. Y peleaba con el Señor, imagínense. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Él nos va trabajando poco a poco y nos va enseñando. Bueno, entonces empezamos a caminar en el Señor ya con un trabajo entre comillas. Yo lo llamo más bien una misión. Una misión. El trabajo que nosotros tenemos como consejeros es una misión del Señor. Bueno, después ya con el tiempo, el Señor me permitió estudiar la psicología como una herramienta. Para mí es una herramienta muy interesante para ejercer de forma más óptima la consejería. Y bueno, y en eso estamos todavía. Y eso es lo que yo hago. Cuando hacemos estos devocionales, estamos aplicando muchas de las cosas que aprendimos en la palabra del Señor, aún en la misma consejería, las estamos aplicando para todos los que nos estén escuchando. Entonces, ayer hablábamos de que hay pilares fundamentales en la bendición, o lo que el mundo llama éxito, nosotros lo llamamos bendición. Por ejemplo, el trabajo, la dedicación al trabajo. El trabajo es una actividad que tenemos que desarrollar, sea trabajo intelectual o sea un trabajo físico, que todos realizamos y trabajamos para alcanzar objetivos. Eso está muy bien. Eso tenemos que hacerlo. Igualmente, otro pilar es la actitud. La actitud que asumimos cuando conocemos del Señor frente a las circunstancias de la vida. Porque déjenme decirles algo, cuando nosotros llegamos al Señor, el hombre viejo o la mujer vieja, no estoy hablando de edad, estoy hablando de antes de conocer al Señor, ese hombre viejo que hacía lo que creía en su sabiduría humana,
equivocada. Ese hombre viejo fue adquiriendo tendencias, comportamientos, los fuimos aprendiendo, y contra eso es lo primero que empezamos a luchar, contra el comportamiento, porque en el mundo traemos formas de ser y de actuar, aún de hablar, de relacionarnos con los demás, pero el Señor va cambiando absolutamente todo. Las actitudes del comportamiento. Mire, es más, no solamente el Señor cambia nuestras actitudes, sino que cambia nuestras aptitudes, que son diferentes. La actitud tiene que ver con el comportamiento, y la aptitud, ser apto para algo, tiene que ver con una capacidad natural de aprender que tenemos los seres humanos. Bueno, el Señor empezó a cambiar nuestras vidas, y en segundo lugar empezamos a estudiar para aprender en la parte de la aptitud, para ser aptos para el servicio del Señor. Y estudiamos y fuimos muy aplicados con mi esposa, hemos sido muy aplicados en ese sentido. Entonces, hoy vamos a hablar de algo, vamos a seguir hablando de la bendición, y debemos tener en cuenta que la bendición, o llamémoslo éxito, sí, es más o menos, logramos cuando nosotros conocemos del Señor, empezamos a lograr el verdadero éxito en la vida. Porque no se trata solamente en el mundo, el éxito tiene que ver sola y exclusivamente con el dinero, con la capacidad del dinero, y tiene que ver también con el reconocimiento del mundo. Entonces uno dice, soy una persona de éxito porque gano dinero y el mundo me reconoce como un profesional, o como un empresario, o como un maestro, como una persona significativa. Pero en el Señor, la bendición es algo totalmente diferente. Llamémoslo éxito también. El éxito caminando en el Señor tiene 3 connotaciones. Miren ustedes, que las va uno aprendiendo cuando camina con el Señor. Y se las voy a enseñar a ustedes. Las 3 connotaciones para lograr la bendición. En primer lugar, en el Señor yo empiezo a entender qué es lo que yo quiero para mi vida, qué es lo que yo quiero alcanzar en mi vida. Eso se llama visión, tener visión. ¿Qué es lo que yo quiero? Mi padre fue un empresario, entonces yo quería ser un empresario, tener negocios. Mi padre tenía almacén y yo quería también llegar a tener almacén, ser un empresario. Bueno, tuve una oficina de arrendamientos, en fin, pero no sabía lo que el Señor tenía para mí. O sea que mi visión, de cierta manera, estaba equivocada. Lo que el Señor tenía para mí era algo totalmente diferente. La visión era otra. Y el Señor nos preparó, a mi esposa y a mí. Y nos preparó no solamente intelectualmente, nos preparó emocionalmente. Porque cuando uno atiende en la consejería a alguien, de pronto el profesional en la psicología, por ejemplo, piensa más como en el resultado de su profesión. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Si voy a poder vivir con eso? No, en nosotros no. El Señor coloca en nosotros una visión y la empezamos a desarrollar. Y pensamos en todo menos cuánto vamos a ganar. Eso por una razón muy sencilla. Porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cuando tú empiezas a caminar en el Señor y lo haces con amor, con dedicación, con fe, el Señor sabe lo que yo necesito, y de una u otra forma el Señor lo va colocando en nuestras manos. Pero bueno, volvamos otra vez. Para poder tener bendición, necesitamos tener en primer lugar visión, saber lo que yo quiero alcanzar en la vida.
Y eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ellos tienen que ir soñando para saber, tener una visión y caminar hacia ella. ¿Mm? Tener una visión, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar en la vida? En segundo lugar, yo para poder lograr esa visión, yo tengo que esforzarme, moverme, hacer un trabajo. Eso se llama la capacidad de acción, de accionar, de hacer cosas para lograr mi visión. Volvemos sobre el ejemplo de nuestra vida con mi esposa. Y cuando descubrimos que la visión para nosotros en el Señor era ayudar a los demás, servirle a los demás, y yo creo que, ¿saben ustedes que eso es una capacidad innata que el Señor coloca en cada uno? Y uno tiene que descubrir las capacidades que el Señor nos da para poderle servir a Él. Es que yo recuerdo mi esposa atendía, mis hijas estaban en el colegio y muchas compañeritas de mis hijas iban a un negocio que teníamos, una cafetería allí en la ciudad. Y estas jovencitas iban allí a hablar con mi esposa, a que les diera consejos porque les daba como pena o miedo con sus papás contarles sus cosas. O sea que no conocíamos del Señor y ya estábamos haciendo el trabajo. El Señor nos tenía para eso. Y bueno, entonces, en primer lugar, lo que yo quiero saber de la vida. Para lograr la bendición de Dios, yo tengo que tener visión. En segundo lugar, tengo que desarrollar mi capacidad. Dios nos da una capacidad a cada uno, a cada ser humano. Y a nosotros nos dio esa capacidad de entender la voz y la palabra de los demás. Eso se llama acción. Trabajamos, empezamos a aprender para tener visión de lo que el Señor nos estaba ordenando. Y en tercer lugar, empezar a sembrar bendición en la vida de los demás, del necesitado. Entonces, miren mis amados, y no es por ufanarnos, ni mucho menos, porque todo el crédito se lo lleva el Señor, porque Él es el que cambia y transforma la vida, pero somos instrumentos en su mano. Y éramos instrumentos y le enseñamos a muchas personas que fueron a nuestra consejería con mi esposa o conmigo o con los dos, matrimonios que hoy en día caminan en bendición, en gozo, en alegría. Todo eso, el Señor, ese para nosotros fue la bendición. El saber que estábamos haciendo un trabajo y que el Señor nos respaldaba y que ese trabajo producía frutos en las parejas matrimoniales, en los hijos, en las personas, en las familias. Eso es algo muy hermoso, trabajar para los demás. ¿Ah? Con el Señor, aleluya, eso es algo extraordinario. Entonces, la bendición requiere de ciertos componentes. Ya, sí, lo podemos llamar así. ¿Sí? La bendición o el éxito. Hablemos de bendición, me gusta más bendición. Por ejemplo, la familia es muy importante para nosotros como cristianos tener bendición. Hay personas que llegan al Evangelio y yo venía de una familia católica, muy católica. Mis padres eran muy católicos, de misa todos los domingos. Mi padre iba a una oración de los martes del Señor del Humilladero, creo que era, del Misericordioso, algo así, en la iglesia de San Antonio, allí en la ciudad de Cúcuta. Mi padre todos los martes y los domingos a la iglesia. Y era que teníamos que ir, mi padre y dos hermanos más. Los tres hijos, yo estaba pequeño, tengo fotos de eso, son chistosísimas. Y íbamos a la iglesia. Eso se llama, para poder lograr las cosas, acción. Tenemos que accionar para lograr la bendición. La familia nos ayuda. ¿Ah? La moral que hayan sembrado nuestros padres en nosotros nos ayudan también. Nos facilita conocer del Señor. Llegar a tener percepción de las cosas del Señor. O sea, como dijéramos, como
preocuparse, no, sino buscar las cosas de Dios, buscar entenderlas. Porque al principio a uno le hablan de ciertas cosas de la palabra y uno no entiendo, y como que uno, la mente como que se resiste, porque eso es como que está fuera de toda naturalidad, de toda racionalidad, como que eso va contra la razón, y uno le toca a uno estudiar poco a poco, ir desarrollando una percepción especial de la palabra. Y con el tiempo lo vamos aprendiendo. Y vamos tomando, vamos comiendo lo que el Señor nos va. Eso es como un alimento y nos vamos fortaleciendo, enriqueciendo en la palabra. Y vamos cada día bendiciendo nuestra vida y la vida de los nuestros, de nuestra familia. Y vamos logrando bendición de Dios. Ese es el proceso. Pero la palabra es el fundamento. Aquí no se trata de qué tanta oración haga. No. Debemos entendernos a nosotros mismos, conocer del Señor. Cuando abrimos la palabra, su libro, lo entendemos. Porque Dios nunca lo llegaremos a entender totalmente. Él es infinitamente sabio. Pero bueno, aprendemos las cosas que necesitamos para la vida. Entonces, descubre uno algo muy interesante. ¿Cuál es el secreto? Entre comillas, porque no es ni tan secreto. La diferencia entre aquella persona que es de bendición, o el mundo llamaría de éxito, pero el éxito para el mundo es otra cosa. Para nosotros el éxito en nuestra vida es bendición. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre bendición, el tener bendición y el no tener la bendición. Hay gente que puede tener muchísimo dinero, pero no tiene la bendición de Dios. La bendición de Dios, cuando la conocemos y la tenemos, entendemos y sabemos lo que significa. Y empezamos a desarrollar una percepción, a percibir las cosas del Señor de una forma que nos asombra. Bueno, y no solamente a mí, personalmente la palabra, cuando entiendo algunas cosas de la palabra, no solamente las percibo, sino que me alegra el corazón entender lo que eso significaba. Porque hay porciones de la palabra que a veces son como un poquito enredadas, no las entendemos muy bien, pero el día que las entendemos, ¡wow! Eso es algo hermosísimo. Bueno, la percepción. Y también empezamos a actuar de una forma diferente. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Cuando tomamos la palabra, la percibimos, o sea, la entendemos, la llevamos a nuestra vida, empezamos a reaccionar de una forma diferente. Y empezamos a caminar en la bendición de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es una maravilla. El mundo se prepara para el éxito. Nosotros nos preparamos para la bendición. Amén. Dejémoslo ahí. Mañana continuamos. Mañana terminamos. Es un poquito, lo que nos queda es un poquito corto y es entendible. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por sus amores, por sus bondades, porque Él es bueno con nosotros. Es infinitamente bueno, mis amados. Yo soy un asombrado del amor y de la bondad de Dios. Creo en Él porque lo veo actuar en mi vida. La palabra dice que aquellos que abrimos el corazón, le entregamos la vida, a partir de este momento somos declarados hijos de Dios. Y de pronto eso puede sonar como una expresión poética, pero cuando uno lo entiende realmente, caminando en el Señor, cuando uno entiende lo que es la bendición, que el mundo lo llama éxito, que es diferente, el éxito se califica en el mundo solamente por el dinero y la posición social. En cambio, en nosotros no. La bendición o el éxito del cristiano
está cada día en disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida y conocerlo y saber de Dios, del Señor cada día más. Vamos a orar hoy por Yolandita Osorio. Dios te bendiga, hija, Dios te guarde a ti, a todos tus hijos. Ella es una prima mía que vive allí en la ciudad de Cúcuta. Dios te bendiga, Yoli. Qué bueno que me acompaña. Oramos también hoy por Jorge y Yolanda Dufo, una familia grande, hermosa. Y me encantan esas familias donde los niños corren, hacen ruido. Qué bonito. Zulima, oramos por Zuli en este día, por su trabajo, que el Señor la bendiga, la guarde donde quiera que esté, el Señor la guarda. Y el Señor le abre caminos. Es una mujer luchadora, una ejecutiva, una mujer que ejecuta trabajo en la vida. Qué bonito. Que el Señor te bendiga, Zulita, grande y ricamente, donde quiera que estés. Además, seas de bendición para otros. Oramos hoy también por Estelita Reyes. Dios te bendiga, hija, a ti, a Jorge, a tu hijo, a tus hijas, a tus nietos, a todos en tu casa. Bendícelos a todos, Estelita, bendígalos. Esa bendición los cubre a todos, los sana a todos y los bendice a todos. Oramos también hoy por Amparito y Guillermo, un par de viejos muy queridos, por su familia, por sus hijos, por todos, por la casa, por todos ellos. Oramos también hoy por Tina y Jun, allí en los Estados Unidos. Dios les bendiga grande y ricamente. Los está bendiciendo el Señor, yo lo sé. Dios bendiga al viejo Alfonso, a Poncho, bendiga a Jorge, bendiga a Mauricio, es que se llama el otro. ¿Yerno? No, yerno es Zacarías. Y su hijo Alejandro. Alejandro, su hijo, también Dios les bendiga. A Jordi, a Olivia, a todos en la casa. A Carito también. Uno tiene que saber y estar convencido de que soy un bendecido del Señor y que mi casa es casa de bendición. Eso forma parte de nuestra fe. Yo no puedo dudar nunca de eso. Oramos también hoy por Sarita. Sara Patricia es una sobrina de mi esposa. Es una mujer echada para adelante, esforzada y valiente. Es sobrina de mi esposa, vive en España y hoy está de cumpleaños. Te bendecimos, corazón. Sarita, te bendecimos y te prometemos que te vamos a ir a visitar. No sé cómo, pero vamos a ir un día a visitarte allí. Claro que sí. Y a tu mamita también, a mi hermana de mi esposa que vive allí, en España también. Mi cuñada, la bendecimos en este día. Dios te bendiga, Norita. Dios te guarde. Nos vamos a ver. Es una promesa. Oramos también hoy por Sandra Chávez. Dios te bendiga, Sandrita, a ti, toda tu casa. Por Blanquita Sánchez, por ella, por su esposo, Harold, por su hijo Jarolito, por Joana, por Josida, por todos en la casa. Los cubrimos con bendición. Oramos también hoy por Yolandita Silva. Dios te bendiga, hija. Dios te guarde. Por Tina y Yu. Ya habíamos orado por ella, sí. Claro que sí, pero no importa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Señor, por este día. Hoy que hemos estado en tu presencia, te pedimos, Padre bueno, que nos bendigas con toda bendición. Gracias te damos, Dios de la gloria, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga y déjenme decirles algo antes de terminar. Hoy es un día muy especial, nunca lo olvides. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia, y que el Señor les bendiga a todos hoy, grande y ricamente. Dios les bendiga.